Buenos días, vamos a presentar el continente olvidado para política latinoamericana, presentado por Gabriela Torrado Vázquez, Denis Monroy Prieto, presentado a John Harold Rosso. La violencia en América Latina ha sido recurrente a lo largo de la historia, además de ser una región que ha sido ignorada durante muchos años por parte de los países desarrollados de primer mundo. Y es que tal vez las riquezas que se encuentran en estas naciones o su posición geopolítica no es de mayor atractivo para los países ricos. Prueba de ello es que la atención de los países ricos se ha volcado al terrorismo en el Medio Oriente y a la pobreza de África, mientras que las necesidades y los conflictos urgentes en América Latina permanecen sin atención. Colombia ocupa un lugar preferencial ya que los conflictos armados continúan incluso durante el siglo XXI. Colombia es la democracia más antigua de la región y se dice que también es la más estable, a pesar que tan solo hasta el año 2016 la guerrilla de las FARC firmó el Tratado de Paz en el gobierno. El país sigue teniendo una trayectoria democrática inusualmente larga. Hubo guerras civiles periódicas, principalmente entre liberales y conservadores. El asesinato del candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán no solo desencadenó el periodo conocido como la violencia, sino también una dictadura militar. Años más tarde, el gobierno civil fue restaurado gracias a un pacto establecido, el Frente Nacional, donde liberales y conservadores compartían el poder por un periodo de 4 años respectivamente. La independencia en Hispanoamérica fue mucho más larga que la guerra de independencia de Estados Unidos. A pesar de esto, algo que tienen en común es que estos iniciaron gracias a eventos que estaban sucediendo al otro lado del Atlántico en los países europeos. La revuelta de las 13 colonias británicas contra el rey Jorge III logró instaurar la democracia y el republicanismo en el hemisferio occidental, junto con los escritos filosóficos franceses y el liberalismo económico de los británicos. Se estableció el ejemplo político que influenció a los líderes de la independencia en América Latina. Con Respecto a la herencia colonial, uno de los obstáculos que tenía América Latina tras la independencia fue el legado que dejó el orden colonial imperialista. La región no estaba preparada para recibir a la democracia ni el desarrollo. Sin embargo, es preciso mencionar que a pesar de los retrocesos debido al auge del populismo, la democracia estaba abriéndose el paso para afianzarse en la región. Se empieza a tener un consenso que favorece en gran medida políticas microeconómicas responsables y a gobiernos que sean constitucionales y también representativos. Las características de los gobiernos latinoamericanos que datan desde la época colonial se da en la centralización, el patrimonialismo y el carácter desdibujado de la autoridad ejecutiva y judicial. El resultado de un flujo constante de decretos derivó de un mundo ideal que era imposible llevar a la práctica. Se acata, pero no se cumple. El resultado no fue precisamente el imperio de la ley, sino el de la discreción, y esto dio paso a la corrupción y a la justicia políticamente fluida. Durante todo este proceso, una clase media socialmente ambiciosa y fundamentada en una economía en progreso empieza a sobresalir. Esto quiere decir que el futuro de los países latinoamericanos como democracias liberales de mercado depende principalmente de la consolidación y el fortalecimiento de esta clase media. América Latina presenta un desafío de la geografía. En 1830 se da la fragmentación de la América española en 15 países distintos y la geografía se convierte en un obstáculo para el desarrollo por las grandes distancias de algunos países, mientras que otros eran muy pequeños. Los Andes representaban una barrera para las comunicaciones, al igual que la cuenca del Amazonas, y la dificultad para adaptarse a las diferentes variaciones geográficas, climáticas y de recursos de América del Sur limitaba su poder. El monopolio español limitó la experiencia de los países americanos respecto al autogobierno, tomándoles siglos para encontrar estabilidad política y económica. A pesar de esto, se logra establecer mayor igualdad después de los movimientos independistas, tras la Declaración de Derechos Humanos de la Revolución Francesa y los movimientos liberales dentro de la región. Como consecuencia, surgen caudillos y se dan olas de populismo. Los movimientos liberales llegan a América después de la Revolución de 1848 en Europa, donde se establecen bases republicanas, políticas democráticas y soberanía popular con la abolición de la esclavitud, los privilegios de la Iglesia y el ejército.
A pesar de esto, países como Colombia permanecieron bajo gobiernos conservadores por largos periodos y países como Venezuela, por el contrario, permanecieron bajo el yugo de dictaduras. Incluso durante finales del siglo XIX seguían existiendo luchas constantes y enfrentamientos entre distintos grupos que diferían en cuanto a sus posiciones ideológicas. Un largo periodo de inestabilidad económica y política aquejaría a toda la región y tendría que pasar otras 2 décadas antes de que las rebeliones locales y las sangrientas luchas por el poder entre los distintos comandantes de ejército desvanecieran. Finalmente logran surgir estados-nación mucho más representativos, pero donde el poder estaba imparcialmente centralizado. No era precisamente una democracia liberal. Uno de los grandes logros del sistema postrevolucionario fue lograr una estabilidad más o menos duradera de la institución al institucionalizar el conflicto político y permitir una renovación política regular. El orden liberal que se había instaurado en América del Sur logró durar 2 décadas más, lo que duró en México. El autor menciona que si bien la Gran Depresión de la década de los 30 no representó un punto de inflexión decisivo en la historia económica de América Latina, sí marcó una aguda ruptura política. En toda la región, la depresión provocó el descontento y la agitación social por parte de muchos jóvenes y de pequeños partidos políticos de izquierda, lo que fomentó movimientos sociales. Muchos conservadores se sintieron amenazados por las revueltas sociales y se volcaron hacia el gobierno militar. Otros se sintieron atraídos por el fascismo, en especial en el corporativismo. En América Latina el populismo fue un movimiento ideológico principalmente urbano y se dio como respuesta política a lo que se consideraba elitista y excluyente de las élites oligárquicas. Los movimientos populistas se dieron desde mediados de la década de los 20 hasta los mediados de la década de los 60. Todos estos movimientos promovieron en gran medida la industrialización, algo en lo que los industriales, es decir, la clase media y la clase trabajadora, lograron un consenso. Estos movimientos populistas generaron coaliciones electorales que reunían a distintas clases sociales. Los líderes siempre utilizaban palabras como la clase obrera o el pueblo, y además del nacionalismo se crearon gobiernos por y para el pueblo. Inevitablemente esto logró que el papel del Estado se expandiera en la economía y en la sociedad. Esto generó una redistribución de la riqueza y la creación de empleos para las personas de clase media. Los movimientos populistas, por supuesto, se oponían a la dominación extranjera y al poder oligarca. Pretendían eliminar la lucha de clases en lugar de estimularla. Para concluir, se puede establecer que el populismo fue el medio de transporte de muchas naciones latinoamericanas usaron para ingresar a la era moderna de la política de masas y de gobiernos más grandes y accesibles. Gracias a esto se estimuló la industrialización y la economía, por lo tanto también se representó una mejora en el nivel de vida y condiciones sociales para otros sectores. A saber, los populistas ayudaron a construir estados nacionales y promovieron una cultura nacional que tenía por misión rescatar a los pueblos indígenas y su cultura milenaria. A pesar de esto, el populismo tuvo cierto impacto negativo en la democracia y desarrollo de la región, dentro de los cuales se destacan que el populismo era poco democrático, pues sus líderes se dedicaron a estimular la participación popular, pero esto no se daba necesariamente a través de mecanismos formales de democracia. Se favorecieron la movilización controlada de las masas en lugar de una competencia pluralista y democrática. Un segundo factor negativo se debe a la dependencia del liderazgo carismático de Weber. Como bien se sabe, el liderazgo carismático es diferente a un Estado de Derecho. Los beneficios que el pueblo obtenía no eran dados por los derechos inherentes que existían, sino que se daba por la lealtad que se tuviese frente al líder populista, algo que se sigue viendo incluso hoy en día en todos los países latinos. Muchas naciones siguen viviendo en el populismo tanto de izquierda como de derecha, y el pueblo, claro, fácil y manipulable, se deja llevar de lado a lado por la promesa de los líderes de un crecimiento económico.